Şartım var dedi Seyran. Ne şartı? Torun. Baba oluyorum. Baba oluyorum baba. Yaptık, becerdik. Kendimiz için, birbirimiz için bir şey yaptık abla. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Zaten yok. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuáles son las declaraciones sorpresa que se hacen sobre la serie? ¿O finalmente comenzará el amor de Seyran y Ferit? ¿Se vengará Abidin? ¿Y Abidin matará a Ali Saga? ¿Ali Saga regresará en el nuevo episodio? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que el amor de Ferit y Seyran comience de nuevo, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que llegamos al final de las escenas en las que Seyran y Ferit vivieron vidas separadas por última vez y Seyfer ahora regresará. En las series de televisión, los acontecimientos que queremos no suelen ocurrir en los primeros 5 episodios, sino que se introduce una nueva historia. Sin embargo, después de estos 5 episodios, poco a poco van surgiendo las historias que estábamos esperando. Es por eso que eventos tan esperados comenzarán a suceder en los nuevos episodios de la serie. De hecho, el narrador de la serie, Gülseren Budayıcıoğlu, hizo algunas declaraciones al respecto. Nokta como dijo Gülseren Budayıcıoğlu, el narrador de la serie de televisión Yali Kapkini, en el vídeo que vimos, dado que la serie Yali Kapkini está al comienzo de la nueva temporada, se transmite con dichos episodios. Sin embargo, en los siguientes episodios nos esperan secciones que encantarán a la audiencia. Así que no te preocupes, los eventos de estos episodios son temporales. Aunque Seyran acepta estar con Sinan y Ferit acepta casarse con Diyar, estos eventos no sucederán por completo. De hecho, volverá el amor por Seyfer que estábamos esperando en 2 episodios. Si no me creéis, esto lo dice el propio narrador de la serie en el vídeo explicativo que acabamos de realizar. En definitiva, estad atentos, Seyfer vuelve. A medida que Seyran y Ferit se reúnan nuevamente, también se producirán algunas hostilidades. Los más importantes serán Diyar y su familia. Con Ferit abandonando Diyar en el último momento, la familia de Diyar se convertirá en enemiga de los Korhan. Al mismo tiempo, Seyran, que dejó de estar con Sinan, ahora está más cerca de Ferit, por lo que Sinan y Seyran se divorciarán. Así, con este divorcio, Sinan y su familia se convertirán en enemigos de Seyran y Ferit. Este problema incluso se mencionó en el resumen del último episodio. En el resumen del episodio, ahora, a los Korhan les espera una guerra que nunca podrían haber predicho. Si bien el número y el poder de sus enemigos aumentan, no tienen más remedio que unirse. Se dijo. Como está escrito en el resumen de este episodio, los nuevos enemigos serán las familias de Diyar y Sinan. Así, Ferit y Seyran se unirán nuevamente para hacer frente a estos enemigos. En otras palabras, el resumen del episodio en realidad indica que Seyran y Ferit volverán a estar juntos. Al mismo tiempo, no será solo la hostilidad de Diyar y Sinan. Abidin, que supo que es Korhan en este último episodio, ahora será el nuevo enemigo de los Korhan. Una de las mejores cosas de este último episodio es que finalmente conocimos la historia de Abidin, uno de los protagonistas secundarios. Quienes siguen de cerca nuestro canal saben que siempre hemos dicho en nuestros videos y transmisiones en vivo que algún día veremos la historia real de Abidin y aprenderemos por lo que realmente vivieron los demás personajes. En este último episodio,
después de Suna, Esme, Hatuk, Kasim, en parte y Fakat, en parte Ali Saga, finalmente vimos la verdadera historia de Abidin. Si recuerdas, conocimos las historias de estos otros personajes y lo que realmente vivieron la temporada pasada. Por supuesto, hay novedades sobre los pasados separados de Ali Saga e Ifakat. Así que los aprenderemos por completo en los siguientes apartados. Abidin es en realidad un verdadero Korhan. Su padre y Ali Saga son medio hermanos. Entonces Abidin es el sobrino de Ali Saga. En este sentido, Abidin es un verdadero Korhan. Sin embargo, el asesinato de los padres de Abidin por Alice Korhan resultó en venganza para Abidin. Así, Abidin se vengará de su familia, primero de Ali Saga y luego de todos los Korans. Por lo tanto, en la última escena, llegó al Yali y se sentó en el trono de Alice Korhan. Por lo tanto, Abidin anunciará a todos que ahora es Korhan y que tiene derecho al trono Korhan. En el nuevo episodio, si Ferit y todos los demás se enteran de esto, las cosas se complicarán mucho. De hecho, Ifakat, que escuche esto, le contará a Ali Saga sobre la situación y le dirá a Ali Saga que venga a la mansión urgentemente y que aquí todo está patas arriba. Al enterarse de esto, Ali Saga regresará inmediatamente a Turquía con el primer avión. Entonces, ya sea al final de este nuevo episodio o en el próximo, Ali Saga regresará a la serie. Cuando Ali Saga regrese, tomará todos los hilos en sus manos. Ali Saga arreglará eventos como que Ferit cancele su matrimonio con Diyar y Abidin entre en modo de venganza. Quizás Ali Saga pueda contarle a Abidin sobre otros acontecimientos inusuales y más desconocidos del pasado. De esta manera, Abidin renuncia a su venganza o comparte el trono de Korhan. De lo contrario, Abidin no escuchará a Ali Saga ni siquiera a Ferit y, por tanto, se vengará inesperadamente. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Abidin puede matar a Ali Saga? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. И события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Tepki de var, onu da söylüyoruz. Hep Afra ve Mert'in ilişkileri, barışmaları, küsmeleri dizinin önüne geçiyor. Bu yüzden reytingler düşüş var. Sette de bu negatiflik yansıyor gibi yorumlar da var. Bununla ilgili sizin bir hem izleyici olarak hem hikayenin sahibi olarak düşünceleriniz neler? Valla bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Onlara çok hakim değilim doğrusu. Ama çok eleştirseler de o eleştirenler diziyi en çok seyredenler. Onun için o eleştirileri biz hep çok dikkate alıyoruz. Çünkü onlar o kadar kızıyorlar ki insan evindeki birine bu kadar kızar. Yani çok yakınına kızar. Demek ki dizi onlar için yani çok değerli, çok kıymetli ve çok etkileniyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Hola España, soy Mert Ramazan Demir. Ferit en una nueva vida. No te pierdas la serie en Antena 3. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Ferit y Diyar realmente se van a casar? ¿O es este el juego de Ferit? ¿Seiran seguirá estando con Sinan? ¿Sinan hará algún movimiento contra Ferit? ¿Cuál es ese detalle tan importante en el póster de la serie de TV? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle.
Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Ferit y Diyar deben separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, a medida que avanzan los episodios de la serie Yali Kapkini, Ferit y Seyran entran en caminos cada vez más inextricables. Si bien pensaron que Seyran no se casaría con Sinan, se casaron con Sinan y ahora fueron a Bala. Por otro lado, cuando Ferit dejó Diyar, esta vez acontecimientos como el compromiso de Diyar y Ferit hicieron las cosas aún más difíciles. Sin embargo, a pesar de todo, ni Seyran ni Ferit se han olvidado y sus corazones siguen latiendo juntos. Aunque Seyran piensa que es feliz y Ferit intenta vivir como si fuera feliz, ninguno de los dos es realmente feliz. Seyran y Ferit no serán completamente felices hasta que se reúnan. Ambos entenderán esto eventualmente. Seyran se irá alejando poco a poco de la idea de que es feliz con Sinan. Porque Seyran se dará cuenta de que la familia de Sinan tiene motivos ocultos y comprenderá que Sinan es una persona diferente. Seyran, que entendió esto por primera vez con el tema de la casa, luego se volverá más consciente de todo cuando conozca el pasado de Sinan. A partir de este momento, pedirá ayuda a Ferit y comprenderá plenamente qué tipo de persona es realmente Sinan. Ferit, por otro lado, pensará que está con Diyar solo para entretenerse y olvidarse de Seyran. Entonces, Ferit, que se siente mejor al lado de Seyran y cuyos sentimientos de amor vuelven a surgir, elegirá a Seyran. Pero mientras Seyran está en la etapa de conocer el verdadero rostro de Sinan, Ferit hará planes de matrimonio con Diyar. Sin embargo, Ferit, que se da cuenta de que realmente ama a Seyran, abandonará este camino y no se casará por completo con Diyar. Así que el matrimonio de Ferit y Diyar no se producirá en el último minuto. A medida que Seyran y Ferit comiencen a acercarse en poco tiempo, creo que veremos las esperadas escenas románticas de Seifer. Incluso sucederá repentinamente en estas escenas. Entonces, en el momento en que decimos que Seyran y Ferit comenzaron a acercarse, veremos una escena romántica en una escena que nunca esperábamos. Creo que después de esta etapa comenzará la hostilidad entre Diyar y Sinan. Compartimos con ustedes en nuestro vídeo anterior que especialmente Sinan tendería a dañar a Seyran en este punto. Aquí es exactamente donde entrará en juego Ferit Korhan, a quien todos amamos. Tan pronto como Ferit se dé cuenta de que Sinan está dañando a Seyran, intervendrá en esta situación. Por tanto, Sinan sentirá hostilidad hacia Ferit. En este punto, incluso veremos en qué tipo de psicópatas piensa Sinan. Porque Sinan no rompió con su anterior novia en vano y no recibió tratamiento en vano. Entonces, creo que Sinan será el personaje más psicópata que veremos hasta ahora. Eso sí, no olvidemos que se volverá aún más loco cuando Seyran lo deje. Ferit no será el único que detendrá a Sinan. Al mismo tiempo, aunque los pensamientos de Abidin hacia Ferit cambiarán después de que se convierta en Korhan, seguirá apoyando a Ferit contra Sinan. Así, los Korhan vencerán a Sinan y su familia. Seyran por su parte volverá a pensar en el error que cometió y tendrá una hermosa relación con Ferit, esta vez no se separarán. Creo que a medida que avancen estos acontecimientos, también escucharemos noticias del hijo de Ferit y Seyran. De hecho, en el último episodio, Ferit le dijo a Seyran: "Todavía quiero que seas mi hijo", indicando que este tema infantil se hará realidad en los siguientes episodios. Al mismo tiempo, dado que existe la posibilidad de que la serie sea el final de esta temporada, permítanme compartirles un detalle muy importante. Si recuerdas, en el póster de la serie Yali Kapkini con Seyran y Ferit daban la impresión de que estaban huyendo de algún lugar con su ropa elegante. Creo que la escena que vemos en esa foto del cartel sucederá. Entonces Ferit y Seyran se tomarán de la mano y huirán en el momento más inesperado. De hecho, si prestas atención, es como si estuvieran huyendo de un evento o de alguien.
Como dije, Ferit y Seyran volverán a ser uno y escaparán cuando nadie se lo espera. Es posible que veamos este evento en algunos episodios o quizás a mitad de temporada. Por supuesto, creo que este es uno de los eventos finales de la serie. Entonces, si esta temporada es la última, es probable que también veamos este evento. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿cómo crees que debería ser el final de la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Nos vemos en los próximos videos. Kaldı, saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. Umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler. Üçüncü sezon için kavuşmamıza gerçekten çok az kaldı. Çok merak ediyoruz biz. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. 8'de Star TV'de buluşalım. Bekliyoruz. Sevgili Yalı Çapkını izleyicileri, çok az kaldı. Bilersiniz. Haberiniz ola. Canım ülkemizde ve tüm dünyada gönülleri bizimle birlikte cuma günleri atan, gözleri parıl parıl parlayan herkese öncelikle selamlar olsun. Biz çok heyecanlıyız çünkü 3. sezonumuzun 1. bölümü bu akşam yayınlanacak. Her birinizi çok özledik. İnanın, ben kalbimden söylüyorum. Ben 3. sezona ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü 2 senelik bir zaman atlaması var. Çok ilginç, çok değişik, çok heyecanlı şeyler her birimizi bekliyor. Yanımızda olursanız çok memnun oluruz. Her birinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Yalı Çapkını 3. sezonuyla bu akşam 8'de başlıyor. Sizi de izlemeye davet ediyoruz. Bakalım bu sezon neler olacak, göreceğiz. ¿Cuándo se separarán Seyran y Sinan? ¿Se casarán Ferit y Diyar? ¿Ali Saga regresará? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Seyran y Sinan deberían separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini ha dejado otro episodio en el que poco a poco se van revelando algunos secretos. En este último episodio de la serie, finalmente se respondieron algunas preguntas. Por ejemplo, vimos las respuestas a preguntas como ¿dónde está Ali Saga?, ¿qué tipo de persona es realmente Sinan?, ¿cómo se conocieron Ferit y Diyar y la vida pasada de Abidin? En el nuevo capítulo, comenzaremos a conocer respuestas más detalladas a estas preguntas. En primer lugar, no había nada sorprendente en el reino. Porque Diyar apareció ante Ferit cuando vivía una vida sin Seyran, y se conocieron de una manera muy normal. En otras palabras, no hubo nada malo en cómo se conocieron Diyar y Ferit, y tuvieron una reunión muy normal. Sin embargo, el encuentro de Sinan y Seyran es completamente diferente. Porque supimos quién es realmente Sinan, que conoció a Seyran a propósito y muchos otros detalles en este último episodio. Al principio, vimos que Sinan tenía un problema de ira y que a veces no podía detenerse. Incluso nos dimos cuenta de esto cuando estábamos golpeando al dueño de la casa. Entonces, el problema de Sinan en esta parte es que no puede controlar su ira.
De hecho, creo que la fuente de los problemas de ira de Sinan es su madre Ayla. Porque la madre de Sinan, Ayla, no soporta ver a su hijo con otra persona. Incluso dijo lo mismo en Seiran. Por eso Ayla no quiere ver a su hijo no solo con Seiran, sino tampoco con ninguna chica. De hecho, tuvieron lugar grandes acontecimientos entre la chica que era la novia anterior de Sinan, y Sinan comenzó a recibir tratamiento después. Creo que Ayla pudo haber causado los problemas entre esta chica y Sinan. En otras palabras, Ayla utilizó los problemas de ira de Sinan para obligarlo a romper con su exnovia. Sinan cometió violencia contra su amada ex amante porque no podía controlar su ira y, finalmente, comenzó un tratamiento para sus problemas de ira. De esta forma, recibió tratamiento en el mismo lugar que Seiran. De hecho, Sinan, un poco obsesionado, vio a Seiran de antemano y quiso atraparla. Seiran ya pensó que Sinan era bueno con ella y se olvidó de Ferit. Entonces, en esta parte, entendemos que Sinan es en realidad una persona muy diferente y muy peligrosa de lo que parece. Habrá una separación entre Sinan y Seiran en los siguientes episodios. Vimos indicios de estos en este último episodio. Sin embargo, incluso si Sinan y Seiran se separan, Sinan no dejará a Seiran fácilmente. De hecho, en este punto, existe la posibilidad de que Sinan también pueda dañar a Seiran si vuelve a experimentar un ataque de ira. Sin embargo, creo que Ferit salvará a Seiran y detendrá a Sinan en este punto. Entonces, si Ferit no detiene esto, Sinan ahora podría dañar a Seiran, tal como hizo con su anterior ser querido. En los próximos episodios seremos testigos de la separación de Sinan y Seiran. Ayla, Muntas y Hazal, que creen haber conseguido la separación entre Sinan y Seiran, se toparán con acontecimientos inesperados. En esta parte, creo que Sinan, que constantemente piensa que ha perdido a Seiran a manos de Ferit, sin querer dañará a su familia. Veremos pistas sobre este tema en nuevos episodios. Al final de este último episodio se respondió otra pregunta frecuente. Esa pregunta era ¿dónde estaba Ali Saga? En una escena, Kasim hablaba de ¿dónde está Alice Korhan? Y decía que estaba en Suecia. Entonces, ¿por qué Ali Saga fue a Suecia? Por ejemplo, Ali Saga podría haber ido a Estados Unidos para estar con su hija Nuket o a Londres para estar con su nieto Kaya. Sin embargo, ir a Suecia dejó un interrogante en mente. Creo que Ali Saga no fue en vano a Suecia. Probablemente Ali Saga fue a Suecia para recibir tratamiento debido a su enfermedad. Sin embargo, les dijo a todos, especialmente a Ferit, que estaba allí para eventos como negocios de la empresa. También está al lado de Ali Saga en Latif. En este último episodio, con Abidin contando sus acontecimientos pasados, las cosas llegaron a un punto crítico para Latif y Ali Saga. Por este motivo, Kasim intentará llegar a Latif. En esta parte, Ali Saga y Latif volverán a la serie. Entonces, veremos a Ali Saga y Latif en la serie en algunos episodios. Al mismo tiempo, finalmente nos enteramos del pasado de Abidin, que se esperaba para la temporada 3. De hecho, Abidin fue abandonado en el orfanato a una edad temprana y luego Latif lo llevó a la mansión como chofer. De hecho, Abidin es de Antep, al igual que Korans y Sanlis. Por eso sus vínculos con Ali Saga comenzaron desde aquí. En esta parte, el hecho de que Hatuk fuera quien dejara a Abidin en el orfanato complicó mucho las cosas. Entonces, a medida que avancen los episodios, seguirán surgiendo nuevos datos sobre este evento. De hecho, Kasim y Suna escucharán este incidente de boca de Hatuk y descubrirán la verdad del asunto. Sin embargo, Ifakat también se involucra en esto al escuchar este incidente. Veamos si Ifakat tiene algo que ver en esto. Creo que Ifakat también estuvo involucrado en este incidente en algún momento. De todos modos, aprenderemos esto en el nuevo episodio.
En otras palabras, a medida que se revela el telón de misterio sobre el incidente de Abidin, se revelarán nuevos secretos y comenzaremos a conocer hechos que nos sorprenderán aún más. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿quiénes crees que podrían ser el padre y la madre de Abidin? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Tendrá la serie Yali Kapkini su final? ¿Asuman no volverá a la serie? ¿Ferit y Diyar se separaron? ¿Seiran y Sinan también se separarán? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Diyar y Sinan dejen la serie, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los eventos esperados están comenzando a suceder en la serie Yali Kapkini. Por un lado, Ferit y Seiran empiezan a acercarse gracias a los dibujos. Por otro lado, ocurren situaciones inesperadas para Sinan y Diyar. Cuando Diyar ve a Seiran y Ferit, toma una decisión y finalmente piensa en dejar a Ferit. Entonces, en unos pocos episodios, la separación de Ferit y Diyar se hará realidad por completo. Así, Ferit estará solo en esta parte y no habrá nadie que le impida acercarse a Seiran. Al mismo tiempo, la situación está cambiando completamente por parte de Sinan. Sinan ahora está revelando lentamente su verdadera personalidad. Incluso se vuelve loco cuando se entera de que Seiran y Ferit van a alquilar una casa juntos. Estos celos también dañarán la relación entre Seiran y Sinan. En otras palabras, Seiran se alejará de Sinan debido tanto a las actitudes de la familia de Sinan como a los celos de Sinan hacia Ferit. De hecho, solo por este incidente, Seiran y Sinan tendrán una pelea. En este punto, Seiran romperá con Sinan para evitar que las cosas empeoren. Sin embargo, no creo que Sinan abandone Seiran fácilmente. En esta parte, Sinan le mostrará su verdadero rostro a Seiran y sucederán acontecimientos entre él y Ferit. De hecho, en este punto entenderemos mejor por qué Sinan recibió tratamiento donde se trató a Seiran. Entonces veremos algunos datos nuevos sobre Sinan. Al mismo tiempo, con la separación de Seiran y Sinan por un lado, y la separación de Ferit y Diyar por otro, los sentimientos amorosos de Seiran y Ferit, que quedaron inactivos, volverán a surgir. Así, volveremos a ver el amor de Seiran y Ferit en poco tiempo. De hecho, creo que el comienzo de este amor será con escenas románticas sorpresa. En cuanto a Asuman, hubo novedades impactantes con respecto al personaje de Asuman. Como se sabe, el personaje de Asuman no ha aparecido desde que inició la nueva temporada. Posteriormente, se dijo que Asuman regresaría pronto a la mansión. Sin embargo, ha habido novedades sobre este tema. Osnur Serseler, que interpretó el personaje de Asuman, dejó la serie de televisión Yali Kapkini. Por esta razón, no apareció después del salto temporal de la serie. Aunque esperamos que regrese, Asuman no podrá regresar por ahora. Porque Osnur Serseler, que interpreta al personaje de Asuman, participó en otra serie. Sin embargo, creo que Asuman no abandonó la serie por completo. Entonces la historia de Asuman aún no está completa en la serie. Por esta razón, creo que Asuman regresará a la serie en los siguientes episodios.
De hecho, Osnur Serseler, quien interpreta al personaje de Asuman, hizo algunas declaraciones importantes sobre este tema y la serie. Como acabamos de ver, Asuman definitivamente dejó la serie por ahora. Sin embargo, la noticia más importante fue el tema final de la serie. Entonces, ¿llegará a su fin la serie Yali Kapkini? En primer lugar, la serie Yali Kapkini normalmente se planeó como una precuela de 2 temporadas. Entonces, comenzó con el objetivo de que si la serie tenía éxito, tal vez hubiera una temporada 3, y la serie se volvió muy popular en muchos países. Por ello, se firmó un nuevo contrato con los actores de la serie y se anunció que habría una temporada 3 de la serie. Ahora, con base en esta declaración anterior y la disminución en los ratings de la serie, se ha difundido la noticia de un final anticipado. Sobre este tema, puedo decir que la serie definitivamente no terminará antes de tiempo. Porque la serie tiene un seguimiento increíble tanto en casa como en el extranjero. Por esta razón, creo que la serie no tendrá un final anticipado. Sin embargo, lamentablemente, existe una alta probabilidad de que esta temporada sea la última. Porque, como dije, la serie se extendió por una temporada adicional. Por tanto, existe la posibilidad de que esta temporada sea la final. Pero como todo, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces, si las calificaciones de la serie vuelven a mejorar y hay una historia que contar, la serie puede continuar. Supongo que la historia podrá contarse al final de esta temporada. Sin embargo, tener nuevas historias y nuevos escenarios que atraigan a la audiencia puede extender la serie. Una cosa que sé es que personajes como Seiran y Ferit no son personajes que podamos volver a ver fácilmente en una serie de televisión. Por tanto, haya final o no, intentemos disfrutar de estos personajes. Porque nunca más habrá nadie como ellos. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que la serie Yali Kapkini debería ser el final de esta temporada? ¿O debería continuar por una temporada más? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Hola España, soy Afra Saraçoğlu. ¿Cómo estás? Ben Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyorum. Hola España, soy Mert Ramazan Demir. Ferit en una nueva vida. De Piedras, la serie en Antena 3. Gracias. ¿Ali Saga no volverá a la serie? ¿O Ali Saga está muerta? ¿Ferit y Seiran establecerán su marca conjunta? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle.
Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seyran tengan una marca conjunta, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que Seyran y Ferit comenzaron a acercarse aún más. Aunque hay otros entre Seyran y Ferit, el destino sigue uniéndolos. Seyran, con la ayuda de Ferit en el último momento, salvó oficialmente el futuro de los Korhan. Por eso Seyran y Ferit empezaron a trabajar juntos. Si prestas atención, los sentimientos de amor de Ferit por Seyran ahora han comenzado a aumentar. Entonces, antes, Ferit intentó olvidar a Seyran porque pensaba que ella era feliz y enterró su amor en su corazón. Sin embargo, gracias a estos nuevos dibujos, Ferit empezó a acercarse nuevamente a Seyran. Por esta razón, los sentimientos de amor de Ferit por Seyran volvieron a aumentar. Creo que en muy poco tiempo, a medida que estos sentimientos de amor aumenten, veremos una escena romántica entre Seyfer. A medida que los sentimientos de Ferit por Seyran aumenten de esta manera, Seyran responderá a Ferit de la misma manera. Porque Seyran se irá calmando gradualmente con Sinan. El hecho de que la familia de Sinan interfiera con él alejará a Seyran de Sinan. En esta parte, Ferit consolará a Seyran. Entonces, como acabo de mencionar, podemos decir que una escena de viaje sorpresa está muy cerca. Al mismo tiempo, han comenzado a producirse novedades para la marca Seyfer, que mencionamos específicamente en nuestro análisis de verano. Si recuerdas, en nuestros videos antes de la nueva temporada, te dije que incluso si Seyran y Ferit están separados, establecerán una marca común juntos. Dije que con esta marca el vínculo entre Seyfer será aún más fuerte. Tal como dijimos, con Seyran y Ferit comenzando a trabajar juntos, creo que veremos una marca Seyfer exitosa en los siguientes episodios. Entonces, ¿crees que Seyran y Ferit deberían crear una marca conjunta? No olvides escribir tu opinión sobre esto en los comentarios. Vamos a Ali Saga. ¿Ali Saga no volverá? ¿O Ali Saga está muerta? Cuando comenzó la nueva temporada de la serie, nos sorprendió que Ali Saga no apareciera en el primer episodio. Posteriormente, aunque Ali Saga fue mencionado en la serie, nunca se mencionó su paradero. Sin embargo, a partir de algunas de las conversaciones de la serie, entendimos que Ali Saga no estaba muerta. Entonces sabemos que Ali Saga no está viva ni muerta. ¿Pero está Ali Saga enferma? ¿O enfrentar un problema grave? Eso es lo que no sabemos. Asimismo, sabemos que Latif también está con Ali Saga. Vive con Ali Saga en Latif. Si Ali Saga no dejó a Latif en la mansión para vigilarlo, aquí es donde empezamos a sospechar. Porque si hay un incidente grave, Ali Saga no dejará a Latif en la mansión y se lo llevará con él. Ahora que sabemos que Latif está con Ali Saga, significa que hay un problema grave. Creo que este problema puede estar relacionado con la enfermedad de Ali Saga. En otras palabras, Ali Saga puede estar luchando contra una enfermedad grave y puede haber abandonado la mansión para que nadie se entere de su enfermedad. Sin embargo, pase lo que pase, Ali Saga volverá a la serie. Pero creo que Ali Saga morirá después de este regreso. Hay algunas razones para la muerte de Ali Saga. Una de estas razones es que Ferit Korhan reemplazó a Ali Saga. Porque Ferit no podría hacerse cargo del negocio por completo y los Korhan no tendrán futuro sin establecer completamente la marca Korhan. Hasta el regreso de Ali Saga, Ferit establecerá y hará crecer esta marca junto con Seyran. Así, con la despedida de Ali Saga, Ferit se convertirá por completo en la cabeza de la familia Korhan. Aunque Abidin es hijo de los Korhan en este momento, Ferit será la nueva Alice de los Korhan, debido a la marca que Ferit estableció junto con Seyran. Como dije, para que Ferit sea el más grande, lamentablemente Ali Saga debe morir.
Por este motivo, creo que Ali Saga no permanecerá en la serie hasta el final de la temporada. En otras palabras, Ali Saga regresará y se despedirá de la serie muriendo cierto tiempo después de su regreso. Sin embargo, el regreso de Ali Saga a la serie también traerá gran emoción. Porque con el regreso de Ali Saga, conoceremos toda la historia de la aventura de Abidin de convertirse en Korhan. Por esta razón, Ali Saga definitivamente regresará a la serie. Con el regreso de Ali Saga, Abidin aprenderá plenamente que él es realmente Korhan y, por lo tanto, habrá una confrontación emocional entre Abidin y Ali Saga. Supongo que el mayor enfrentamiento será entre Ifakat y Abidin. Porque si recuerdas, Ifakat estaba tratando muy mal a Abidin. Abidin responsabilizará a Ifakat por esto. De hecho, al principio, Suna tuvo que dejar a Abidin por culpa de Ifakat y se casó con Safet. Ahora, cuando no había Ifakat de por medio, Suna y Abidin finalmente se casaron. En este caso, tener en cuenta el pasado supondrá una carga para Ifakat. Sin embargo, también creo que la aparición de nuevos secretos conducirá a la aparición de algunos eventos misteriosos desconocidos. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Seiran y Ferit volverán a estar juntos en la asociación de marca? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Hola España, soy Emad Ramazan Demir. Ferit and una nueva vida. No te pierdas la serie en Antena 3. Gracias. Hola España, soy Afra Saraçoğlu. ¿Cómo estás? Ben Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyorum. ¿Es Abidin realmente uno de los Korhan? ¿Y de quién es hijo Abidin? ¿O los hermanos Abidin y Ferit? ¿Cómo supo Suna que Abidin era Korhan? ¿Y cuáles son los detalles explosivos que no se encuentran por ninguna parte sobre esto? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que salgan los hermanos Abidin y Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en este vídeo revelamos el secreto tan esperado de la serie Yali Kapkini. Siempre os he dicho, tanto en nuestros vídeos como en nuestras retransmisiones en directo, que desde el inicio de la serie, los dos personajes importantes son muy importantes y que algunos de los secretos de la serie se esconden debajo de ellos. Uno de estos dos personajes es Ifakat y el otro es Abidin. Dijimos que debe haber un secreto sobre estos dos personajes. De hecho, semanas después de que dijimos en uno de nuestros videos que Ifakat mató a Fazilet Korhan, escuchamos a Ifakat anunciar esto. En otras palabras, se abrió un velo de secreto para Ifakat. Pero los verdaderos secretos explosivos de Ifakat aún no han sido revelados. Uno de estos secretos es Abidin, que es el tema de este video. Aunque el secreto de Ifakat después del incidente de Fazilet es Abidin, otro secreto que no encontrarás en ninguna parte es sobre su marido. Explicaré ese tema con más detalle en nuestros próximos videos. Pero como dije, aunque este vídeo es sobre Abidin, quería hablar de él primero ya que Ifakat siempre ha tenido algo que ver en estos eventos. Ahora hablemos de que Abidin se convierta en Korhan. Empecemos desde el principio para entender este incidente de la forma más cómoda. El personaje de Abidin era alguien a quien Orhan llevó a la mansión como chofer cuando se encontraba en una situación difícil. El mayor spoiler sobre Abidin en la serie es por qué no se menciona la vida de Abidin antes de llegar a la mansión.
Si se hubiera mencionado esto, ten por seguro que no lo hubiéramos sospechado. Sin embargo, la familia y el pasado de Abidin no fueron mencionados de ninguna manera. Piénselo, incluso se mencionó el pasado de Kaya con Piril. Pero nunca se mencionó el pasado de Abidin. Desde aquí entendemos que Abidin tiene un pasado muy diferente. Ahora, les comparto la historia estimada de Abidin, de la que alguna vez hablamos en nuestros videos. Sin embargo, estaba embarazada cuando tuvo un accidente con su marido. Después de este accidente, el marido de Ifakat, el hijo mayor de Ali Saga, muere y él sobrevive al incidente con heridas leves. Pero luego se cree que Ifakat también perdió a su bebé después de este accidente. Entonces, este niño nace sin que nadie lo sepa, e Ifakat lo deja en algún lugar sin decírselo a nadie y regresa a la mansión. Les dice a todos, especialmente a Ali Saga, que su hijo está muerto, y este incidente termina aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, Orhan encuentra a un hombre llamado Abidin y comienza a trabajar como conductor en la mansión. Este Abidin es el hijo desconocido y en crecimiento de Ifakat. Incluso Ifakat desconoce el crecimiento de su hijo. Llegando a la verdadera bomba que desencadenó este incidente. Mientras Serrin cooperaba con Ifakat la temporada pasada, secuestró a Ferit Seiran cuando incluso la familia Ihsan estaba en la mansión. En ese episodio, Pelin y su madre Serrin también estaban en la habitación de Ifakat. Mientras Ifakat y Serrin discutían, Serrin le pidió cuentas a Ifakat. Ifakat preguntó, ¿por qué te sentiste tan animado? Y le dijo a Serrin, ¿confías en Nuket? Comillas. De hecho, la única persona en la que Serrin confiaba y su mayor baza contra los Korhan era Nuket. Ifakat y todos los demás lo sabían bien. Pero en esa escena, Serrin realmente confió en Nuket y no pronunció tal discurso. Serrin le insinuó algo más a Ifakat allí, y Serrin le dijo a Ifakat en esa escena. ¿Sabes muy bien a qué me refiero? En esta parte, significa que Serrin conoce el secreto de Ifakat. Creo que este secreto es el hijo desconocido de Ifakat. Porque Ifakat no tiene otros secretos desconocidos. Solo Ferit y Seiran sabían del amor prohibido de Ifakat con Orhan. Gulgun ya se enteró más tarde. Entonces es imposible que Serrin sepa esto. Por esta razón, el secreto de Ifakat puede ser su hijo desconocido. Serrin lo sabe a través de Nuket y esta es su carta de triunfo que hará que Ifakat haga cualquier cosa. Ifakat no sabe que Serrin y Nuket lo saben. Creo que en los próximos episodios, esta vez Nuket le dirá a Ifakat que su hijo está vivo y que ella lo sabe. En esta parte, Ifakat inmediatamente se propone encontrar a este niño y resultará que es el hijo de Abidin. En resumen, no es una coincidencia que Ifakat tratara tan mal a Abidin a sabiendas, es decir, constantemente dirigía a Suna hacia los demás, sabiendo que Abidin la amaba. Por lo tanto, creo que Abidin será en última instancia el hijo de Ifakat. De hecho, Ifakat estará muy molesta por lo que le hizo a Abidin. De hecho, la última vez hablamos de la posibilidad de que Abidin, además de ser hijo de Ifakat, también pudiera ser hijo de Orhan. Entonces, dijimos que incluso si Abidin no es el marido fallecido de Ifakat, definitivamente podría ser el de Orhan. En esta sección, afirmamos que la dureza deliberada de Ifakat hacia Abidin y la contratación de Abidin por parte de Orhan como chofer de la mansión lo demuestra. Bueno, ahora quiero hablarte de un evento que te sorprenderá aún más. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de Orhan que oculta a todo el mundo? Luego les contaré un escenario que aún se desconoce y que creo que definitivamente Orhan también hizo esto. Ali Saga ya sabía de la relación de Ifakat y Orhan. Este tema ya os lo he explicado detalladamente en un vídeo. ¿Ifakat tiene hijos? Y si es así, ¿quién es el padre de este niño? Ifakat tiene un secreto que guarda en la serie y, como siempre digo, este secreto es el hijo de Ifakat, que ella oculta a todos. Como dije en detalle en videos anteriores, lo más probable es que el hijo de Ifakat sea Abidin. Bueno, si Ifakat tuviera un hijo, no lo escondería, lo usaría como rival de Ferit. Este es un comentario muy justo. Porque si Ifakat tuviera un hijo así, no lo escondería ni lo convertiría en el favorito de Ali Saga. Por supuesto, si este niño es del difunto marido de Ifakat.
Entonces, supongo que la razón por la que Ifakat esconde este niño es que en realidad no es de su difunto marido. Creo que el hijo de Ifakat es el hijo de Orhan. En otras palabras, debido a la historia de amor secreta de Orhan con Ifakat, Ifakat quedó embarazada, pero luego Orhan tuvo que casarse con Gulgun. Dije que tenía que casarse. Porque Ali Saga le dijo a Orhan hace 2 episodios. Sabía de tu amor. A pesar de esto, casó a Orhan con Gulgun. De hecho, si Ali Saga hubiera respetado este amor, Ifakat se habría divorciado de su marido y se habría casado con Orhan. De esa manera, tampoco tendría que esconder a este niño. Entonces creo que Ifakat quedó embarazada de Orhan mientras estaba soltero. Sin embargo, cuando Ikat descubrió que estaba embarazada, dio a luz sin decirle a nadie que este niño era de Orhan. Luego dijeron que este niño murió durante el parto. Pero estuvieron de acuerdo con Orhan y Ifakat y mantuvieron a este niño recién nacido en secreto. Así, este niño creció con el tiempo. Este niño en crecimiento es Abidin. Abidin, quien fue contratado por el propio Orhan y lo ayudó cuando se encontraba en una situación difícil, es hijo de Orhan e Ifakat. Si Abidin fuera del difunto marido de Ifakat, entonces Ifakat lo habría criado y lo habría convertido en heredero de Ali Saga y rival de Ferit. Pero como Abidin era hijo de Orhan, Ifakat nunca quiso que se revelara que era hijo de Abidin. Entonces, como dije, si Abidin es de Korhan, la madre de Abidin es Ifakat y su padre es Orhan. Abidin es hijo de estos 2 nacidos de un amor prohibido. Hemos hablado en profundidad de estos temas, con todas sus posibilidades, en los vídeos anteriores que viste. Así que ahora hay 2 posibilidades que harán que Abidin se convierta en Korhan. Ya Abidin es el hijo de Orhan e Ifakat, nacido y abandonado por su amor prohibido. Si esto sucede, Abidin y Ferit pueden resultar hermanos. O Abidin es el hijo de Ifakat y su difunto marido. Si recuerdas, Ifakat dijo que perdió tanto a su bebé por nacer como a su esposo en un accidente en el pasado. Aquí, Abidin puede ser el hijo de Ifakat, a quien ella pensó que estaba muerto en su útero, pero que dio a luz al mismo tiempo en el hospital. Entonces, gracias a una de estas 2 posibilidades, Abidin es definitivamente un Korhan. De hecho, como posibilidad adicional, si no se quiere que el personaje de Orhan e Ifakat provoque una reacción, tal vez Abidin resulte ser el hijo del difunto marido de Ifakat, es decir, el hijo mayor de Ali Saga. Es posible que Abidin haya nacido como hijo del hijo mayor de Ali Saga de otra mujer. Entonces, el secreto que Suna ocultó a Abidin es cierto. Abidin es verdaderamente de los Korhan. De hecho, permítanme reiterar un detalle que mencioné en nuestros videos anteriores como beneficio adicional. Si recuerdas, en el cartel de la serie cuando comenzó, los Korhan y Sanlis posaban sentados, mientras que los sirvientes como Latif y Sultan posaban de pie. Sin embargo, en esta parte, aunque Abidin debería haber estado de pie, Abidin posó sentado en una silla como si fuera un miembro de la familia. Desde aquí podemos comprender una vez más que Abidin es en realidad uno de los Korhan. Ahora vayamos a la última pregunta que es la más curiosa y confunde a todos. ¿Cómo supo Suna que Abidin era Korhan? Suna aprendió esto de alguien que definitivamente conocía el pasado de Abidin. Esta persona podría ser el adivino Fikrille. El adivino Fikrille, que conoce toda la historia de los Korhan y especialmente Fazilet Korhan, puede haberle dado este secreto a Suna. Es posible que Sefki haya oído hablar de este secreto y no se lo haya contado a nadie. Otra posibilidad en este sentido es que Sefki sea alguien que conozca a los Korhan o a Abidin desde hace mucho tiempo. Es posible que haya compartido este secreto con Suna antes de que Suna y Abidin se casaran. Entonces, podemos decir que Suna sabía por Sefki o por el adivino Fikrille que Abidin era de los Korhan y por lo tanto se casó con Abidin. Pero esto no significa que Suna no ame a Abidin. Aunque Suna amaba a Abidin, este secreto le hizo caer en un nuevo ansia de poder. Por este motivo, Suna no quiere que Abidin se entere de esto por ahora. Pero no te preocupes, veremos muchas escenas históricas hermosas sobre este tema. Francamente, este es el tema que más me apasiona en estos momentos y que espero que surja lo antes posible. Entonces, ¿de quién crees que es realmente hijo Abidin?
¿Y cuál de las posibilidades que enumeré tiene sentido para usted? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Por qué se casaron Seiran y Sinan? ¿O es este matrimonio falso? ¿Es Abidin realmente uno de los Korhan? ¿Y de quién es hijo Abidin? ¿Cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen el amor de Seiran y Ferit deben comenzar de nuevo. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que poco a poco se fueron revelando algunos de los secretos que estábamos esperando con impaciencia. La boda de Seiran y Sinan en la última escena sorprendió a todos. Incluso más que este incidente, el secreto de que Abidin fuera Korhan sorprendió mucho a la audiencia. Antes de entrar en el detalle de estas cuestiones, no nos equivocamos en muchos de los análisis que hicimos respecto a este apartado anterior. Al principio dijimos que en este último episodio regresaríamos 2 años atrás, así aprenderíamos por qué Seiran y Ferit rompieron, cómo se conocieron Seiran y Sinan, cómo comenzó la historia de Sinan e incluso que Sinan fue tratado como Seiran. Hemos visto que lo que dijimos era cierto a partir de este último episodio. Asimismo, no olvides estar atento para ver los análisis más precisos y de mayor calidad en nuestros próximos vídeos. Pero aparte de esto, lanzamos la verdadera bomba sobre Abidin. Entonces, ahora comienza la historia de Abidin, de quien hemos hecho videos muchas veces y dijo que eventualmente pasará a primer plano y que no debería ser uno de los personajes que realmente se queda en un segundo plano en la serie. Por supuesto, antes de este tema, hablemos de la boda de Seiran y Sinan. ¿Por qué Seiran y Sinan decidieron casarse de repente? De hecho, este incidente no es lo que parece. Entonces hay un evento diferente detrás de esto. Sinan se dio cuenta de que su madre no amaba a Seiran y le impediría casarse con ella e incluso le haría cosas malas a Seiran si fuera necesario. Por eso, en una escena donde abraza a su madre, dice que, si ella hace algo mal, nunca más la volverá a ver. Como la madre de Sinan, Ayla, no quería perder a su hijo, trató bien a Seiran. Aunque aprendimos mucho sobre el personaje de Sinan al principio, todavía no hemos aprendido el detrás de escena del evento que realmente necesitamos aprender. Entonces, ¿por qué Sinan empezó a recibir tratamiento como Seiran? La respuesta a esta pregunta se ha dado parcialmente. Su madre dijo que Sinan cayó en situaciones malas por culpa de una niña y luego su psicología se deterioró. Pero, ¿por qué le hizo pasar esta chica a Sinan? ¿Y qué pasó para que Sinan se pusiera tan mal que recibió tratamiento? Si pregunta por qué son importantes, las respuestas a estas preguntas son muy importantes para que podamos conocer a Sinan y saber qué hará en el futuro. Veamos si Sinan, que por ahora parece una persona común y corriente, será una persona diferente cuando se revelen las respuestas a estas preguntas. Aún más importante, ¿qué hará Sinan cuando pierda a Seiran? Comenzaremos a comprender las respuestas a estas preguntas con mayor claridad cuando veamos los próximos episodios. Ahora volvamos a la boda de Sinan y Seiran. La madre de Sinan, Ayla, visitó a Esme en las últimas escenas. Veremos qué pasa a continuación en esta escena y qué le dice Ayla a Esme en el nuevo episodio. Pero en esta escena, Ayla probablemente dirá palabras que pondrán a Esme en una situación difícil.
Para proteger completamente a Seiran de la ira de su madre, Sinan inmediatamente se ofreció a casarse con Seiran. A medida que Seiran recordaba gradualmente a Ferit, ella aceptó este matrimonio para no volver al pasado. Sin embargo, hay algo diferente en esta parte. En otras palabras, ni Sinan ni Seiran estaban dispuestos a casarse como en el primer episodio. En otras palabras, la boda se celebró rápidamente para salvar a Seiran de la madre de Sinan y evitar que Seiran regresara con Ferit. En esta parte, Seiran dijo que sí a este matrimonio porque Sinan era bueno para ella y no quería perder a Sinan. Sin embargo, creo que en esta parte ocurrirán eventos diferentes. Entonces existe la posibilidad de que este matrimonio sea falso. Cuando Seiran vea el verdadero rostro de Sinan, poco a poco comenzará a distanciarse de él. Incluso en este punto, seguirá reuniéndose con Ferit. Porque Seiran ayudó a Ferit en su momento más difícil y quizás en el momento en que los Korhan perderían por completo su poder. A cambio de la ayuda de Seiran, Ferit seguirá estando cerca de ella y en poco tiempo nos esperarán escenas de viajes sorpresa. Como las escenas imaginarias de Seiran y Ferit que vimos en el último episodio. La única diferencia será la versión real y más apasionada de esto. Al mismo tiempo, como dije, Seiran continuará ayudando en secreto a Ferit a dibujar de vez en cuando. De esta manera, poco a poco veremos un amor por los viajes más fuerte que antes. En este punto, tal vez podamos ver que Seiran y Ferit se convertirán en socios de la marca Korhan. Por supuesto, mientras ocurren estos acontecimientos, Sinan seguirá teniendo problemas con Seiran. De hecho, la madre de Sinan, Ayla, se asegurará personalmente de que estos problemas se produzcan. De esta forma, la relación entre Sinan y Seiran no será la misma que en los primeros episodios. De hecho, si recuerdas, vimos algo similar a esto en los eventos de Akin y Ankle la temporada pasada. Aunque Akin se llevaba bien con Seiran, los acontecimientos tomaron un rumbo completamente diferente cuando su tío y más tarde Mecide se involucraron. Ahora creo que el mismo escenario se aplicará a Sinan. Ayla y Mumtaz intentarán interponerse entre Seiran y Sinan. De hecho, en esta parte, el personaje del tío de Sinan, Mumtaz, hará movimientos que nos sorprenderán y pondrán a la familia Kantarsi en una situación muy difícil. Entonces, podemos decir que el caos comienza en la familia Kantarsi, de la que forma parte Seiran. Creo que la boda de Seiran y Sinan habrá iniciado este caos. Al final de esto, Ferit se dará cuenta de que Seiran está perjudicada y la salvará de esta familia. Porque la razón por la que Ferit no ha intervenido con Seiran hasta ahora es que cree que Seiran está feliz. En este punto, cuando Ferit vea que Seiran no está feliz, la salvará y un amor por Seiran más fuerte que antes nos estará esperando. Por supuesto, mientras estos acontecimientos avanzaban lentamente, la verdadera gran bomba fue Abidin convirtiéndose en Korhan. Más exactamente, podemos decir que fue el secreto que reveló a Abidin y Korhan. Porque los que siguen nuestro canal ya saben que esto lo explicamos en nuestros vídeos anteriores. De hecho, somos el canal que más suposiciones, predicciones y vídeos hace sobre este tema. De hecho, seguimos hablando de este tema desde el final de la temporada 1 hasta el final de la temporada 2 y evaluamos todas las posibilidades. Sin embargo, justo cuando perdimos la esperanza en este tema, finalmente explotó la gran bomba. Primero permítanme decir esto sobre este tema. Este es un tema que es realmente largo de explicar y tiene muchas conexiones. Por esta razón, discutiremos el tema de Abidin convirtiéndose en Korhan, como parte 1 en este vídeo y parte 2 en el siguiente vídeo. En este último episodio, escuchamos que Suna ya sabía que Abidin era Korhan e incluso se lo ocultó a todos. Dos cuestiones importantes nos confunden inmediatamente. Primero, ¿dónde se enteró de esto Sefki, con quien se reunió Suna? Y en segundo lugar, ¿cómo sabe esto Suna?
Es posible que la respuesta a esta pregunta haya estado oculta hace 2 años. Porque si Suna sabe esto, se casó con Abidin porque él es Korhan. Entonces, en todos los aspectos, Suna volvió a convertirse en la novia de los Korhan. Entonces, ¿de quién es hijo Abidin? O los hermanos Ferit y Abidin. Podrás encontrar temas como estos con todo detalle en el siguiente vídeo. Y a nuestro estilo. Entonces, al igual que en el incidente de Fazilet Korhan, resolveremos todos los misterios detrás de escena del incidente de Abidin que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Manténganse al tanto. Entonces, ¿cómo crees que Suna sabe que Abidin es Korhan? No olvide escribir su opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.